Los 10 maestros del arte más impresionantes del mundo. Número 10. Tiziano, Titian. Italiano, Renacimiento. Tiziano Vecellio. Vivió durante los años 1488 al 1576. Conocido como Tiziano, fue uno de los máximos exponentes del Renacimiento veneciano. Un maestro que dominó el color como pocos y elevó el retrato y la pintura mitológica y religiosa a cotas sublimes. Su estilo, rico en matices cromáticos, luminosidad dorada y pinceladas dinámicas, se apartaba de la severidad del dibujo florentino, centrando su atención en la atmósfera, la textura y el carácter emocional de la imagen. Venecia, con su luz cambiante y su riqueza cultural, ofreció el escenario perfecto para el genio de Tiziano. Sus retratos, como los de Carlos V, Felipe II o los miembros de la aristocracia, dotan a sus modelos de una presencia imponente, psicología compleja y suntuosidad en el vestuario. En pinturas mitológicas, como la serie de Poesías para Felipe II, Tiziano interpretó leyendas clásicas con sensualidad, dramatismo y una paleta cromática fascinante. Sus composiciones religiosas reflejan una espiritualidad intensa, con personajes inmersos en una atmósfera densa de luz y color, creando un efecto emocional que trascendía la simple narración. La influencia de Tiziano fue enorme. Sus soluciones cromáticas y su libertad en el manejo de la pincelada impactaron a las generaciones siguientes, desde el barroco hasta el romanticismo. Su concepción del color como el alma de la pintura, capaz de modelar la forma y el sentido de la obra, sigue siendo una inspiración para quienes buscan en el lienzo algo más que la fiel imitación de lo visible, la vibración pictórica de la vida misma. Número 9. Johannes Vermeer, neerlandés, barroco. Johannes Vermeer vivió durante los años 1632 al 1675. Maestro de la pintura neerlandesa del siglo de oro, es reconocido por la atmósfera serena y la luz exquisita que caracterizan sus escenas domésticas. Aunque su obra no fue muy numerosa y pasó siglos en relativo olvido, hoy se considera a Vermeer uno de los más grandes pintores del barroco, capaz de transformar pequeños interiores en escenarios de poesía visual. Sus composiciones, cuidadosamente equilibradas, presentan a menudo a mujeres en tareas cotidianas, leyendo cartas, sirviendo leche, tocando instrumentos musicales, capturadas en un instante suspendido, como si el tiempo hubiera detenido su curso. La extraordinaria calidad técnica de Vermeer destaca por su uso sutil de la luz, que se filtra a través de ventanas invisibles para iluminar los objetos y las telas con una delicadeza luminosa incomparable. Sus pinceladas finas, a veces imperceptibles, y su manera de fusionar colores suaves y reflejos perlados dotan a las escenas de una atmósfera casi sagrada. Obras como La joven de la perla o La lechera muestran cómo el pintor ennobleció las acciones más simples, sugiriendo la profundidad espiritual y humana que subyace en la vida cotidiana. La influencia de Vermeer se redescubrió en el siglo XIX y XX, inspirando a artistas modernos y a críticos fascinados por su enigmática precisión. La ciencia y la tecnología han intentado descifrar sus métodos, mientras su aura magnética sigue cautivando a los espectadores. A través de su pintura, Vermeer demostró que la belleza más sutil e intensa puede encontrarse en el silencio de una habitación bañada por la luz del día. Número 8. Caravaggio, italiano, barroco. Michelangelo Merisi da Caravaggio vivió durante los años 1571 al 1610. Fue un pionero del barroco, un pintor cuyas soluciones estéticas y temáticas transformaron por completo la pintura europea de su tiempo. Su estilo,
definido por el claroscuro dramático, conocido como tenebrismo, situó a las figuras en un ambiente de penumbra, iluminadas por focos de luz intensa que resaltaban sus rostros, gestos y expresiones. Lejos de la idealización renacentista, Caravaggio no dudó en tomar como modelos a gente del pueblo, con sus ropas sencillas, manos rudas y facciones reales, humanizando escenas sagradas y mitológicas hasta hacerlas palpables. En pinturas célebres como La vocación de San Mateo o La muerte de la Virgen, Caravaggio inyectó una fuerza emocional inusitada. Sus composiciones guiaban la mirada del espectador hacia el núcleo del drama, ya fuera un gesto conmovedor, una mirada significativa o la tensión entre la santidad y la miseria terrenal. Esta sinceridad cruda y su poderoso dominio de la luz y la sombra le valieron admiración y controversia a partes iguales. La influencia de Caravaggio se extendió por toda Europa, generando la escuela caravagesca e impactando profundamente en pintores posteriores, desde Rembrandt hasta Velázquez. Su legado reside en haber abierto la pintura al realismo emocional y a la fuerza expresiva de la iluminación, estableciendo un modelo perdurable para la representación del drama humano y espiritual. Número 7. Rafael Sanzio. Italiano, Renacimiento. Raffaello Sanzio da Urbino, conocido como Rafael, vivió durante los años 1483 al 1520. Fue una de las figuras cumbre del Alto Renacimiento, famoso por su habilidad para conjugar armonía, equilibrio y belleza ideal. Perteneciente a la generación dorada que incluyó a Leonardo y Miguel Ángel, Rafael desarrolló un lenguaje pictórico que integraba la delicadeza del trazo, el color suave y la composición perfecta, transmitiendo un ideal de serenidad clásica. Sus Madonas, retratos y frescos son insuperables en la pureza de las formas, el refinamiento del dibujo y la gracia compositiva. Los frescos de las estancias del Vaticano, especialmente la Escuela de Atenas, representan la síntesis del humanismo renacentista: figuras equilibradas, arquitectura clásica, gran profundidad espacial y una exquisita puesta en escena que celebra la sabiduría de la antigüedad. Por otro lado, sus pinturas de la Virgen y el Niño establecen un canon de dulzura y lirismo. Rafael absorbió las lecciones de Leonardo en el sfumato y el uso de la luz, así como la monumentalidad de Miguel Ángel, pero las adaptó a su sensibilidad, creando un estilo amable, sereno e inconfundible. Tras su muerte prematura, Rafael dejó un legado inmenso. Fue un modelo para generaciones de artistas, sirviendo de referencia en academias europeas durante siglos. La claridad, la suavidad y la moderación que caracterizan su obra siguen siendo admiradas, recordándonos que la perfección del equilibrio plástico es una de las más altas metas del arte. Número 6. Claude Monet. Francés, impresionismo. Claude Monet vivió durante los años 1840 al 1926. Fue una figura central del impresionismo, un movimiento que transformó la manera de entender la luz, el color y la percepción del mundo. Su pintura, desarrollada a lo largo de una larga trayectoria, buscó capturar la impresión visual inmediata, la atmósfera cambiante de los instantes fugaces, el temblor de la luz sobre el agua o el matiz cromático que adquiere un jardín a diferentes horas del día. Monet no se conformó con representar la realidad, la interpretó a través de la vibración luminosa, disolviendo la forma en manchas de color yuxtapuestas. Su célebre impresión, Sol naciente, 1872, dio nombre al movimiento, y series posteriores, como las que dedicó a la Catedral de Rouen, las Haystack, Almiares, o sus nenúfares en Giverny, demostraron su obsesión por pintar la misma escena en diferentes condiciones atmosféricas, explorando las infinitas variaciones del color y la luz.
De este modo, Monet transformó el lienzo en un escenario de experiencia sensorial, promoviendo una mirada más libre, directa y subjetiva sobre la naturaleza. La influencia de Monet se siente en todo el arte moderno. Su forma de fragmentar la luz y la forma alentó el camino hacia el neoimpresionismo, el fauvismo e incluso la abstracción. Su legado reside en haber liberado al artista del compromiso con el contorno preciso, abriendo el campo a una pintura de percepciones, sensaciones y efectos efímeros. Número 5. Pablo Picasso. Español, vanguardias del siglo XX. Pablo Picasso vivió durante los años 1881 al 1973. Fue un artista prolífico e innovador que dominó la escena del arte del siglo XX, redefiniendo los fundamentos de la forma, el espacio y la representación. Nacido en Málaga, España, y radicado en París desde joven, Picasso atravesó innumerables etapas estilísticas: época azul, rosa, africana, cubismo, clasicismo, surrealismo, entre otros, impulsando la reinvención constante del lenguaje pictórico. Con George Braque, cofundó el cubismo, un movimiento que descompuso la figura y el objeto en facetas geométricas, mostrando múltiples puntos de vista en un solo plano pictórico. Más allá del cubismo, Picasso se atrevió con escultura, cerámica, grabado y escenografía. Sus retratos, naturalezas muertas y escenas cotidianas rompieron con la perspectiva tradicional y el realismo, abriendo paso a la fragmentación de la forma. Obras tan emblemáticas como Les Demoiselles d'Avignon, 1907, o el monumental Guernica, 1937, reflejan su capacidad para transformar la pintura en un manifiesto estético y político, capaz de expresar la complejidad de la mente humana y las tensiones de su tiempo. Con su vigor creativo y su inagotable curiosidad, Picasso se convirtió en un símbolo de la libertad artística. Su influencia fue decisiva para el arte moderno y contemporáneo, inspirando a incontables artistas a cuestionar los cánones establecidos y a entender la pintura como un territorio de experimentación sin límites. Número 4. Vincent van Gogh. Neerlandés, postimpresionismo. Vincent van Gogh vivió durante los años 1853 al 1890. Personifica el mito del artista atormentado cuya obra, incomprendida en vida, alcanzó una influencia colosal tras su muerte. En poco más de una década de producción intensa, Van Gogh exploró el color y el trazo con un fervor espiritual y emotivo, reflejando en sus lienzos su conflictivo mundo interior. Sus pinceladas cargadas de materia, girando en remolinos o delineando contornos vibrantes, dan a sus paisajes, retratos y bodegones una energía palpitante, una presencia casi física. La paleta de Van Gogh, inicialmente más apagada, se volvió progresivamente más brillante durante su estancia en Arles, en el sur de Francia. Obras como La noche estrellada, sus campos de trigo, sus girasoles, sus autorretratos marcados por una mirada intensa y melancólica, muestran su convicción de que el color podía expresar emociones profundas y trascender la mera descripción. Su pintura fue un grito sincero, un intento de comunicarse con el mundo a través del arte, más allá de las palabras. Pese a la falta de reconocimiento y las penurias económicas que sufrió, Van Gogh dejó un testimonio pictórico formidable. Su influencia resulta central para el fauvismo, el expresionismo y otros movimientos del siglo XX. Al elegir la subjetividad, la pasión y la angustia como combustible creativo, Van Gogh nos legó la noción de un arte plenamente humano, capaz de conmover y sacudir al espectador con su intensidad vital. Número 3. Rembrandt van Rijn. Neerlandés,
Barroco. Rembrandt van Rijn. Vivió durante los años 1606 al 1669. Fue un genio de la pintura barroca neerlandesa, un maestro del claroscuro cuyo talento para retratar la condición humana lo eleva a la cima de la historia del arte. Su obra abarcó escenas bíblicas, mitológicas, retratos de burgueses y nobles, autorretratos en diferentes etapas de su vida y grabados de una maestría técnica insuperable. Rembrandt logró capturar no solo la fisonomía de sus personajes, sino también su psicología, su dignidad interior y las tensiones emocionales que atraviesan su existencia. En cuadros como La Ronda de Noche o La Lección de Anatomía del Dr. Tulp, Rembrandt jugó con la luz y la sombra para dirigir la mirada, destacar los gestos y conferir una atmósfera dramática e intimista. Sus autorretratos, que registran su vida desde la juventud hasta la vejez, muestran un diálogo interior en el que el artista interroga su identidad y el paso del tiempo. Con pinceladas sueltas y pastosas, logró una textura pictórica que dotaba a las figuras de una presencia casi tangible. La influencia de Rembrandt fue inmensa. En su capacidad para recrear la naturaleza humana con total honestidad y empatía, así como en su dominio del contraste lumínico, anticipó muchos aspectos de la modernidad pictórica. Su legado nos enseña que la grandeza del arte no radica solo en la perfección técnica, sino en la capacidad de transmitir la esencia profunda de la experiencia humana. Número 2. Michelangelo Buonarroti. Italiano, Renacimiento. Michelangelo Buonarroti. Vivió durante los años 1475 al 1564. Fue uno de los gigantes del Renacimiento, un artista total que destacó como escultor, pintor, arquitecto y poeta. Su obra se caracteriza por una energía titánica y una aspiración a la perfección formal que lo llevó a explorar los límites del cuerpo humano como instrumento para expresar las más elevadas emociones espirituales. Obras maestras como la escultura del David, la Piedad, o los frescos de la Capilla Sixtina, como La creación de Adán, muestran su control magistral de la anatomía, el movimiento, la expresión y la composición, traduciendo en mármol y color las visiones más sublimes de la experiencia humana y la fe cristiana. Michelangelo poseía una capacidad prodigiosa para dotar a la materia inerte de vida interior, generando en el espectador una experiencia sobrecogedora. Sus cuerpos musculosos, llenos de tensión contenida, parecen debatirse entre la materia terrena y la aspiración al ideal divino. Como arquitecto, diseñó la cúpula de San Pedro en Roma, configurando uno de los espacios más emblemáticos de la cristiandad, un testimonio de su genio multidisciplinar. La influencia de Michelangelo se extiende a lo largo de la historia del arte. Su concepción heroica de la figura humana, la potencia emocional de su obra y su afán por la grandeza artística influyeron en generaciones de artistas. A través de su legado, comprendemos el Renacimiento como una época en la que el hombre aspiró a reflejar la perfección divina mediante la belleza sublime del arte. Número 1. Leonardo da Vinci. Italiano, Renacimiento. Leonardo da Vinci. Vivió durante los años 1452 al 1519. Es el arquetipo del genio renacentista, un hombre que encarnó la curiosidad infinita, el talento enciclopédico y la capacidad para fusionar arte y ciencia en una misma visión del mundo. Pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, anatomista, músico, inventor y filósofo, Leonardo dejó una impronta universal. Su pintura se caracteriza por el sfumato, un delicado difuminado de contornos que dotó a sus personajes de una sutileza inigualable, y por la búsqueda de la perfección armónica entre forma, luz y composición. Obras como La Gioconda, Mona Lisa,
o La Última Cena, trascendieron la historia del arte para convertirse en iconos de la cultura universal. En ellas, Leonardo sintetiza la complejidad psicológica de sus personajes, la profundidad espacial, la interacción entre luz y sombra, y el interés por desvelar el funcionamiento interno de la naturaleza. Sus cuadernos de notas, repletos de dibujos anatómicos, estudios sobre el vuelo de las aves, máquinas de guerra, presas hidráulicas y mecanismos voladores, reflejan su deseo de comprender y dominar la totalidad del universo. La influencia de Leonardo es inconmensurable. Inspiró a generaciones de artistas y científicos, mostrándoles que el conocimiento y la belleza pueden ir de la mano, que la observación rigurosa de la realidad es el primer paso para transformarla a través del arte. Su figura encarna el ideal del Renacimiento, un tiempo en el que la inteligencia, la creatividad y la pasión por explorar fronteras desconocidas se fundían en la búsqueda de la excelencia y la verdad. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.